¿Qué tal, estimados amigos, amigas? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes en este inicio de año 2018, que espero sea para todos un año lleno de frutos, de logros, de éxitos, de mucha salud, sobre todo de mucha salud, porque recuerden que la salud dentro de los valores o los dones que la vida nos da es el más importante. Cuando uno tiene salud puede disfrutar hasta un taco, una comida, por sencilla que sea. Cuando no se tiene salud, así sean las viandas más exquisitas, no saben bien. Y por supuesto, muchas de las otras cuestiones que uno siempre busca o ambiciona con el legítimo derecho a veces, pues no se nos dan más fácil si tenemos salud. Por supuesto, quien tiene salud puede trabajar con más fuerza y el trabajo le generará los frutos que busca. Con salud puede mantenerse bien para poder desarrollar todas sus actividades, todo lo que nos hemos fijado en el año. De manera que la prioridad que sea la salud, que tengan mucha salud, estimados internautas, que 2018 sea un año de muchos éxitos, en fin. Gracias por acompañarnos a partir de hoy. Como siempre, estamos transmitiendo a través del portal contraparte.mx o por Facebook escribiendo Hoy Contraparte, y de esa manera estamos conectados. Esto es Minucias del Idioma. Yo soy su servidor Miguel Campo Ramos y es un placer estar con ustedes. Pues, ¿qué les parece si arrancamos con nuestro primer segmento? Que, como ya saben, le hemos titulado Son famosos, pero ¿cómo hablan? En efecto, el hecho de tener un prestigio social o en el terreno de la comunicación o de la política no hace que seamos mejores, ni mucho menos. Y la mayoría de los comunicadores importantes que están en medios nacionales, en radio y televisión, se equivocan mucho y la verdad dejan mucho que desear. Uno de los más grandes periodistas que hubo en México, digo hubo porque ya murió, Jacobo Zabludovsky, solía ser muy cuidadoso con el manejo del idioma. En alguna ocasión, sutilmente, leyó una noticia a partir de una declaración que hizo el entonces presidente de la República, Vicente Fox, quien dijo algo que se diferencia. Esto se diferencia, dijo el presidente entonces. Y entonces Jacobo Zabludovsky le dijo: qué bueno que se diferencia, señor presidente. Es decir, sutilmente le hizo la corrección de que no se dice diferencia, sino diferencia. Se diferencia, porque es un verbo. Bueno, pues pocos hay como Jacobo, la mayoría incurren en muchísimas fallas. Y una de las más recientes que escuché por ahí fue en el programa de Carlos Loret de Mola, muy conocido porque es un hombre de televisión y tiene también un programa de radio. Bueno, pues a raíz de unos rumores que empezaron a darse a conocer en Estados Unidos en relación a un libro que se iba a publicar en torno a la vida de la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo Carlos Loret de Mola, antes de que el libro se difundiera, dijo textualmente: han habido rumores. Lo dijo así con una verdadera convicción de que así se dice. Por supuesto, ya les he explicado en otra ocasión que es un disparate enorme decir han habido, porque el verbo haber, cuando indica existencia, siempre se conjuga en singular, nunca en plural. Ha habido un rumor, ha habido varios rumores, pero no han habido rumores. Pero bueno, no solo Carlos Loret, uno de sus invitados de lujo, al que él presumió como un gran analista, un gran periodista, dijo también otra barbaridad, contestando, le dijo: en efecto, Carlos, van a haber consecuencias, van a haber. Y es el mismo esquema con el verbo haber, aunque sea una perífrasis verbal, esto es, cuando junta usted varias palabras, en este caso van a haber, que sería mejor decir habrá, simplemente, pero equivale a existencia. Pues este periodista y analista contestó: van a haber consecuencias. Exactamente el mismo error de Loret de Mola, nada más que con el verbo activo, van a haber. Ambos equivocados. Loret de Mola debió decir: ha habido rumores, y el analista, el gran analista que él
mencionó, debió decir va a haber consecuencias. Y más sencillo, para evitar esta perífrasis verbal que siempre genera problemas porque además es cacofónica, pues tan sencillo que hubiera dicho habrá consecuencias. Así que ojo con eso, no se fíen, como les digo aquí al final del programa, desconfíen de quien no usa bien el idioma, porque comunicadores que se expresan así, la verdad, no dejan de ser meros gritones de la comunicación, de la radio o de la televisión, porque no cuidan esta herramienta fundamental que es el idioma. Bueno, dicho lo cual, pasamos, amigos, a nuestro segundo segmento, que también tiene un nombre, le hemos puesto como nombre, ya lo saben, lo que nos dicen las palabras. Las palabras tienen una historia, un origen. Esto que se llama la etimología, es decir, el origen de las palabras. Hoy les tengo dos palabras, pues por demás curiosas. Una todavía en boga porque en muchos medios laborales, esto que se llama aguinaldo, todavía se está pagando, lo que le llaman la segunda parte del aguinaldo. Y cada año se hace un pago a quienes ejecutan un trabajo en compensación, el aguinaldo. ¿Saben ustedes por qué se llama aguinaldo? Bueno, para empezar es una costumbre que practicaban en Roma. Cada que concluía un año había algunas compensaciones a trabajadores, a los soldados. Pero la palabra aguinaldo viene de una expresión latina que es hoc inanus, hoc con H, in, este prefijo que nos quedó hasta la fecha, y anus, que se pronuncia en latín años propiamente, de ahí viene año, con doble N. Así que hoc inanus dio lugar a aguinaldo en la evolución natural, en esta deformación que van sufriendo muchas palabras con el uso de los hablantes, que ya saben ustedes, solemos alterar, por no decir destruir el idioma. Así que ese es el origen de aguinaldo, quiere decir literalmente en este año. Y la segunda palabra, más bien es un conjunto de palabras, una expresión, que tiene que ver también con el inicio del año, porque todos nos estamos deseando buenas cosas, te deseo buena suerte, decimos. A veces hay que especificar, te deseo buena suerte, porque también hay mala suerte. La suerte por sí misma no es solo algo bueno, no se vale decir te deseo suerte, suerte en tu examen, no, porque suerte significa simplemente azar, y la suerte puede ser buena o mala. Pues bien, ¿por qué decimos que nos va a ir mal en el año o nos va a ir bien? Y cuando nos va a ir mal o nos fue mal, decimos me las vi negras. ¿Han escuchado esa expresión? Me las vi negras. ¿Por qué negras? ¿Porque es noche? ¿Porque hay tinieblas? No, fíjense que hace muchos siglos, en Grecia, en alguna época, cuando los oráculos famosos en la antigua Grecia eran los que predecían el futuro de alguien, bueno, solían entregar a las personas que iban a consultarlos unos trocitos de madera que se llamaban sortem o sortes, después se les dijo así sortes, y estaban pintados de negro y de blanco, es decir, había de dos colores. Las personas que iban a consultar el oráculo, que ya lo saben, era una persona que estaba atrás de una especie de símbolo, un monumento pétreo, generalmente ahí atrás había una persona que era una especie de sacerdote o sacerdotisa, y es a quien consultaban, y ahí tenía estos sortes de colores blanco y negro. Y la persona que sacaba un sorte negro, generalmente le iba mal. Y tenía mucho que ver eso con algún cargo público. A quienes sacaban un sorte blanco, generalmente les daban algún trabajo con mucha confianza, porque se supone que les iba a ir muy bien. Es decir, al haber obtenido ese sorte blanco, significaba que esa persona era de fiar. En cambio, el que sacaba el sorte negro, pues no era confiable y no le daban el trabajo. Esto era un poquito jugar a la buena o la mala suerte. De ahí entonces se quedó la expresión me las vi negras, porque tiene que ver con esta costumbre griega del sorte, de los trocitos de madera blanco y negro. Hasta la fecha no, me parece que en este asunto del sorteo para el servicio militar, quienes se registran para hacer su servicio también juegan un poquito. Seguramente ha usted escuchado eso de
obtuvo bola negra, obtuvo bola blanca, pues tiene que ver con esas remembranzas griegas. Es interesante. Bueno, ¿qué les parece si antes de ir a nuestra pausa para regresar a la segunda parte del programa, les dejo para que la analicen y se comuniquen con nosotros la trivia de hoy? Es muy sencilla para que en el lapso de la segunda parte busquen por ahí en algún diccionario o como puedan. Si pueden, mejor, no busquen, simplemente traten de acertar. La trivia es muy sencilla, aunque no lo crean, muchos se equivocan. ¿Cuál es la forma correcta para esta palabra? Algo que es deforme, que no es normal. Monstruo en el inciso A, monstruo en el inciso B o monstruo en el inciso C. ¿Cuál de las tres formas es la correcta en términos académicos? Por favor, tengan mucho cuidado y cuando la utilicen, después que les explique por qué, pues utilícenla bien. Todas las palabras, cuando las deformamos de manera arbitraria, a veces por ignorancia, a veces por jugar, damos lugar a palabras nuevas. Esto no es del todo malo, no es malo porque así ha evolucionado el idioma. Ya en alguna ocasión les he platicado, por ejemplo, cómo la palabra guirlanda, que era la forma original, derivó en guirnalda, que hoy es como se debe de usar correctamente, o el famoso murciélago, que es como se dice ahora. Hace siglos era murciégalo porque creían que era un ratoncito ciego. Hoy ya no sería ciego sino un ratón celestial, pero es una evolución lenta, natural en los usuarios. Pero los idiomas, estimados amigos, tienen una duración más o menos generacional, unos 20 años, y hay que usar bien esas estructuras en esos 20 años, porque si no, alteramos su uso, forzamos su deformación y su deterioro. Y por supuesto, no nos entendemos, porque si no decimos bien esa palabra de la trivia, a lo mejor alguien no la entiende y piensa que estamos hablando de otra cosa. Así que traten de acertar sin consultar ni siquiera el diccionario, solamente atenidos a lo que conocen, y contesten, comuníquense con nosotros cuál es la forma correcta. Al final de la segunda parte del programa les doy la respuesta correcta. Espero que acierten. Vamos a hacer nuestra pausa y volvemos después de unos 3 minutos más o menos. En el que hemos invertido tanto trabajo y talento en colaboración con el gobierno de Estado. El objetivo del proyecto es aprovechar el afloramiento de agua sulfurosa y una vez potabilizada el agua, incorporarla a la red de distribución de la ciudad. Quieren abrir la llave de su casa y obviamente que haya agua de calidad. En eso estamos trabajando. El agua potabilizada cumplirá con la norma 127, que es apta para consumo humano. La tecnología de tratamiento es ósmosis inversa. Es un proceso físico donde el agua sulfurosa es forzada a pasar a través de una membrana que tiene orificios muy pequeños, donde se eliminan las impurezas, virus, bacterias y moléculas. Para la Comisión Nacional del Agua, el que los servicios se presten de manera adecuada también es una prioridad, e inclusive nosotros tenemos ciertos programas que nos ayudan precisamente a poder hacer más eficiente la prestación de los servicios, sobre todo en la parte comercial, precisamente para poder mejorar la calidad del servicio que hay en nuestro país. Emprenderemos
el mejoramiento de la imagen urbana de la Avenida Juárez. Agradezco al presidente municipal Luis Bank por su gran disposición a trabajar conjuntamente con la capital. Gracias. ¿Qué tal, amigos, amigas? Estamos de vuelta. Pues para que no se las vean negras este año, de verdad, prepárense. Uno de los caminos para tener un poquito más de posibilidades de buen desarrollo laboral, social, es prepararse, estudiar mucho, leer mucho. Mi invitación este año en materia idiomática es doble. Por un lado, cómprense un buen diccionario y consúltelo cuantas veces puedan, por favor. Siempre que escuchen una palabra rara en voz de otras personas, pregúntenles a esas personas qué quisieron decir, o anoten la palabra y vayan a un diccionario para ver lo que significa. Y si no, cuando lean y encuentren una palabra rara, subrayenla y búsquenla en su diccionario. Así que como regalo de principio de año, regálense un diccionario. O bueno, si tienen estos sistemas ahora telefónicos donde podemos tener acceso a diccionarios virtuales, incluso el diccionario de la academia que está en línea, recuerden, es rae.es, tan simple como eso. Ahí pueden consultar todas las palabras, incluso las palabras que aquí tocamos, no hay novedad, el idioma es libre, pero es un buen regalo. Y dos, lean mucho, eso sí, no hay de otra, ahí no hay teléfono que valga que les dé los libros, vamos, gratis. Así, gratis no me refiero a que no cuesten, sino a que nada más se peguen el teléfono al oído y en automático ya su cerebro los lee. No, tienen que leerlos a fuerza. Quiero presumirles que como cierre de año leí muchísimo, y entre otros libros que leí en diciembre, después de haber leído Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn, ambos libros de Mark Twain, de los cuales les platiqué el año pasado. Bueno, pues en diciembre había que leer algo navideño, y hay un cuento famoso escrito por un autor alemán llamado Ernest Hoffmann. El cuento se llama El Cascanueces. Es un cuento famosísimo, convertido en ballet, con música de Tchaikovsky, con el guión, la adaptación que hizo Alejandro Dumas, nada más ni menos que el famoso autor de El Conde de Montecristo, de Los Tres Mosqueteros. Ese es el ballet del Cascanueces, pero el cuento original, que en realidad es una novela corta, se llama El Cascanueces y lo escribió Hoffmann. Pues lo leí en diciembre, felizmente cerré bien el año. ¿Y qué creen? Pues en enero ya estoy leyendo otra vez, y les he recomendado preferentemente que lean 2 libros por mes, más o menos. Pero si pueden por lo menos uno ya es una gran ganancia. Estoy leyendo una novela inmortal que por desgracia no había tocado, pero bueno, le llegó su momento, Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, una escritora inglesa, una novela considerada como la cuna, el origen del romanticismo inglés, y pues también algo mexicano. Hay una colección de cuentos que escribió Vicente Riva Palacio, un diplomático mexicano, un gran escritor del Porfiriato, fines del siglo XIX. Él tiene un libro que se llama Cuentos del General, bellísimo libro porque son cuentos de costumbres. Hay por ahí un cuento formidable que se llama Un Stradivarius, que seguramente lo han oído por lo menos, o lo han visto en películas porque han hecho adaptaciones. Es famosísima esa historia. Pues estoy leyendo ambos libros. ¿Por qué les menciono esto? Aparte de presumirles, pues para motivarles, invitarlos a que lean, porque el idioma se mejora siempre leyendo y teniendo a mano un diccionario o un disparatario como el que tengo aquí a mi lado, que es uno de los libros que les he dicho he publicado. Y hablando de disparatarios, pues les llegó la hora a la sección disparatario. ¿Qué les parece, estimados amigos, si vamos a observar las fichas que programa a programa vamos revisando en este libro? Hoy toca el turno a un par de palabras que vienen en este disparatario, que para que lo busquen en la editorial Trillas, en las librerías de Trillas. 2 palabras, una es demasiado por muchísimo. Seguramente han escuchado ustedes cuando alguien dice, por ejemplo, te amo demasiado o tengo demasiado dinero.
Esas dos expresiones, el uso de demasiado, no tiene mucho sentido, porque analícenla bien y quiere decir de más. No puede usted amar a alguien demasiado, porque entonces le está diciendo, no lo mereces, no mereces que te ame tanto, pero ya me pasé, ¿no? De más, te amo demasiado, o tengo demasiado dinero ¿para qué? A lo mejor si va usted a comprar un automóvil de 400,000 pesos y tiene 500,000, entonces sí tiene demasiado, ya se pasó de los 400,000, pero es una expresión muy relativa. Entonces la recomendación es que sea muy específico. Cuando solamente quiere decir una gran cantidad, una cantidad vaga, imprecisa, diga muchísimo, mucho, muchísimo. Y cuando sea algo preciso, use demasiado, cuando solamente se pasó. Vean lo que dice la ficha. Si bien demasiado implica gran cantidad, siempre es en relación con algo. Se forma de las partículas de y más, es decir, indica que algo existe en exceso. Así, se vale el siguiente ejemplo. Tengo demasiado dinero para comprar el libro Disparatario 1, lo cual significa que se tiene más de lo que este libro cuesta. Por cierto, me parece que cuesta 120 pesos, así que si tienen 110, 130, más bien, ya se pasaron, tienen demasiado. En cambio, es inadecuado decir simplemente tengo demasiado dinero, pues no se especifica en relación con qué o para qué. Vean lo que dice Babalito allí con sus chistoretes. Está leyendo un libro de chistes. Estos chistes son demasiado buenos. Bueno, analicen la expresión de buenos de más, pues quizás sí tiene razón en este caso, porque son buenos pero se pasaron de buenos. Ahí sí la expresión no es tan mala. La otra palabra, también que viene aquí en el disparatario, es la palabra desapercibido. Seguramente la han escuchado, desapercibido. Políticos, comunicadores usan equivocadamente esta expresión. Si entramos un poquito al terreno jurídico, cuando un juez manda una notificación a una persona, lo apercibe, así se dice, lo apercibe. ¿Qué significa lo apercibe? Que lo prepara, le está anticipando que alguien lo está denunciando o demandando, lo está percibiendo. De hecho, la palabra apercibir significa prepararse. Antiguamente, en la Edad Media, los caballeros, cuando peleaban, juntaban sus armas para ir a pelear, y si iban bien armados, iban bien apercibidos. Lo opuesto, desapercibidos, quería decir que iban sin sus armas, no iban preparados. ¿De dónde carambas entonces sacamos el uso de desapercibido para decir que algo pasó inadvertido, que no lo vimos? Pues es muy sencillo, viene de un mal uso de la palabra, equivocadamente se tomó del francés. Leamos rapidito lo que dice la ficha. Desapercibido es lo opuesto de apercibido. Palabra esta que al menos tiene 3 significados. 1, armado o preparado para enfrentar algo. 2, notificado. Bueno, en el ejemplo anterior, como el soldado estaba apercibido para la guerra. Acepción 2, notificado. El demandado fue apercibido por el juez en tiempo y forma de su responsabilidad. Y acepción tercera, prevenido. El inquilino fue apercibido respecto de su adeudo pendiente. ¿En dónde significa que no fue advertido alguien? Advertir significa ver, que no lo vemos. Inadvertido a su vez es lo contrario de advertido, que quiere decir detectado o avisado de antemano. El error de usar desapercibido por inadvertido se debe a que en francés inadvertido se escribe inaperçu. Ahí dice en el libro inaperçu, se ve inaperçu, pero esa C con la cedilla, el signito que está abajo, se pronuncia inaperçu. Se pronuncia en efecto inaperçu. ¿Cómo se ve? Es un anglicismo innecesario, pues en español tenemos perfectamente válida la palabra inadvertido. ¿Para qué presumir de lo que no sabemos manejar bien, estimados amigos? Dejemos desapercibido para quien no está preparado, para quien no fue avisado, y dejemos inadvertido para aquello que no vimos, lo que no advertimos. Eso significa. Veamos lo que dice el chiste, la viñeta. Dice Babalito a su papá, ¿me das un peso, papá? Y contesta el papá, te lo daría, pero ando desapercibido. Es decir, no ando preparado, ¿no? Está bien. Hoy 2 palabras entonces fueron demasiado y la otra inadvertido. Úsenlas correctamente y verán que nos vamos a entender mucho mejor.
Pues, ¿qué les parece si ya en este terreno de los disparates continuamos con otros disparates que, por cierto, detecté en estos días y vamos a platicar sobre ellos? Uno, insisten en los boletines de prensa oficiales en utilizar la palabra abatir cuando alguien fue muerto a balazos en los enfrentamientos entre el ejército con delincuentes, sobre todo del narcotráfico. Se habla de que 3 delincuentes fueron abatidos. Ustedes vayan al diccionario y verán que la palabra abatir significa simplemente echar al suelo, derribar, nada más. En sentido figurado, cuando alguien está verdaderamente deprimido, está abatido de ánimo, pero no significa asesinar ni matar a balazos. Sería prudente, para no dejarles a los ciudadanos que leen o oyen una noticia de este tipo, que no les dejaran lugar a dudas y que lo digan correctamente. Si fue un enfrentamiento y los soldados mataron a 3 delincuentes, ¿qué de malo hay en usar esa expresión? Dejémonos ya de esta cuestión de el lenguaje políticamente correcto y dejémonos de confundir a la gente. Es malo. En aras de la comunicación usemos bien las palabras. Dejemos abatir para lo que significa y lo otro, matar a balazos para lo que realmente se quiere decir. La otra palabra, aunque no lo crean, derivado de un mal uso en las esquelas, cuando se notifica a los amigos, familiares de la muerte de una persona, dice ahí una frasecita: fulano de tal murió tal día, su muerte acaeció en la tarde del sábado, por ejemplo. Pero el verbo acaecer significa suceder, ocurrir. Entonces su muerte sucedió, su muerte ocurrió. Bueno, pues derivado de esta confusión, por ahí escuché a una persona, y fue una maestra, lo aclaro, una maestra diciendo que hay personas que acaecen en esta época de invierno debido al frío. Acaecen así, como equivalente de que mueren. No, por favor, no. Acaecer significa suceder, ocurrir, acontecer, no morir. Son 2 cosas muy diferentes. Por favor, tengan mucho cuidado con estas palabras. Otro comentario por ahí que me parece aberrante: están promoviendo un pegamento que solda todo, incluso se llama solda. Si lo llegan a ver por ahí, no lo compren, a lo mejor ni sirve. Esto solda. Le hubieran puesto suelda. A veces en la publicidad hay muchas libertades, pero a veces hay libertinaje, porque derivado de este acto de vender un producto solo para ser simpáticos, pues están deformando el verbo, y al rato las personas que se dedican a la soldadura, a soldar, pues van a insistir en que eso es la forma correcta. Solda el boiler, solda el tubo, ¿no? En vez de suelda el boiler, suelda el tubo, porque se trata de un verbo irregular. Así que este producto, ojalá que no lo compren, porque no está bien cómo lo están utilizando. Vamos a la trivia, estimados amigos, la respuesta a nuestra trivia. Les decía que tengan mucho cuidado con la deformación de las palabras, porque al empezar a proliferar ese mal empleo, empiezan a suceder cambios forzados. Escucho a muchas personas que dicen monstruo y hasta lo recalcan. Yo creo que se les hace elegante el monstruo, pero no, la forma correcta es monstruo. Incluso en inglés es monster. Se conserva la raíz latina de monstruo, no monstruo. Tengan muchísimo cuidado. Por supuesto, lo de monstruo es un disparate, sumamente coloquial, vulgar diría yo, ni siquiera llega a coloquial. Por cierto, había un jugador del equipo de fútbol Puebla, me parece, al que le decían así el monstruo. Me imagino que porque nunca pudiera decir monstruo y alguien le puso así el monstruo, ¿no? No sé, pero lo correcto es monstruo, no monstruo, y menos monstruo, por favor. Si acertaron, los felicito, con enorme placer. Muchas gracias, hemos llegado al final de otro programa, el número 20 ya según mis cuentas, o el 19 o 20, pero por ahí vamos. Me da mucho gusto y por supuesto me despido hasta el próximo, y no olviden nuestra recomendación: desconfíen de quien no usa bien el idioma.